de las razones que llevaron a la fundación de la ciudad de Madrid, aparte de su situación estratégica para controlar el paso de los cristianos hacia Toledo, fue la abundancia de agua. Madrid estaba lleno de acuíferos y de aguas subterráneas. Cuentan que en la capital bastaba hacer un pozo de pocos metros para obtener agua suficiente para todos sus pobladores. También es verdad que probablemente no necesitaran mucha. Bueno, realmente fueron los árabes quienes realizaron una serie de galerías en el subsuelo para filtrar las aguas y distribuirlas a las distintas fuentes. Desde ese momento, desde el momento que se hicieron estos viales de agua por parte de los árabes, han tenido justa fama algunas de las aguas que acudían a las fuentes de Madrid, porque gozaban, parece ser, de propiedades medicinales o terapéuticas. Incluso con esa fama han llegado a nuestros días. Aunque hay noticias de que había muchas fuentes, hoy nos vamos a centrar en solo esas que emanaban aguas medicinales o con el suficiente efecto placebo para haber sido reconocidas popularmente como fuentes de la salud. Y fuentes de la salud hay 3 ahora mismo que conviven en la capital. Vamos a ver, la fuente de la salud del Parque del Retiro, la fuente de la salud del Parque del Oeste y la fuente del Berro, del Parque del Berro. Del parque de la fuente del Berro, claro. Su propio nombre indica. Sí. El parque tiene el nombre de la fuente. El parque tiene el nombre de la fuente y el parque tiene el nombre de las plantas que crecían alrededor de la fuente. Pero vamos a dejar eso para cuando hablemos de la fuente del Berro. Y vamos a hablar ahora, si ustedes me lo permiten, señores, de la fuente de la salud del Retiro. Poca gente sabe, o no mucha gente sabe, que hay una fuente de la salud en el Retiro, que está unida a una casa, más bien a una caseta, que también se llama Casa de la Salud, y responde a un capricho del rey Fernando VII, que promovió en la zona reservada para el uso y disfrute de la familia real. Recuerden ustedes que parte del Parque del Retiro había sido abierto ya en época de Carlos III, pero quedaba una muy buena parte que era para uso exclusivo de la familia real. Bueno, la verdad es que se trata de un conjunto bastante simple, con 2 fuentes murales opuestas y sendas casas, una para uso real y otra más sencilla para uso público. El manantial que alimenta esta fuente es conocido desde 1788 y desde aquella época se consideran sus aguas beneficiosas para el hígado y el riñón. Las obras para la construcción de este sencillo complejo se iniciaron en 1817 y para su información les diremos que está instalada en la proximidad de la valla que da a la calle de Alcalá, muy próxima a la salida del Metro Retiro y cerca del Templete de la Música. Nos vamos a acercar, Eduardo, hasta la fuente del Parque del Oeste. Sí, nos tendremos que acercar entonces al Parque del Oeste, porque claro, está allí dicha fuente. Agudo, es necesario... Muy agudo por mi parte. Es un link. Quería hablar de esta fuente diciendo que hablar de esta fuente no es hablar mucho, hay que hablar más bien del parque, sí, para que de esta manera conozcamos un poco la historia que lleva. También es un parque bastante poco conocido, excepto por los habitantes del barrio de Argüelles, por tenerlo muy próximo, lógicamente. Los terrenos sobre los que se asienta este parque conformaban en su día parte del Real Sitio de la Florida y eran propiedad de la corona desde los tiempos de Carlos I. El gobierno de la Primera República expropió esta finca y en 1893, siendo alcalde de Madrid Alberto Aguilera, es cuando se decide hacer un parque público para dotar a un barrio en expansión como era el de Argüelles. Pero fíjate que es la primera vez en Madrid que se construye un parque que desde su origen se dedica exclusivamente a uso y disfrute de los ciudadanos. Así es, pero pasa el tiempo y no se inaugura el parque hasta 1905. Y no completamente. De las más de 90 hectáreas que finalmente tiene el parque, solo se inauguraron 37. Dentro del parque circula un arroyo, hoy artificial, que durante años brotaba de forma natural de la fuente de la salud que se encuentra en la parte más antigua y frondosa del parque. Parque que, como sabéis, fue muy castigado durante la barbarie civil. Estaba en plena línea de fuego. Las fortificaciones militares, trincheras, hondonadas, provocadas por las bombas, han sido después hábilmente aprovechadas en la reconstrucción que se llevó a cabo después de la guerra. Esta reconstrucción, que fue dirigida por Cecilio Rodríguez, se utilizaron los nidos de ametralladora para hacer palomares.
Las hondonadas han servido para acentuar o suavizar desniveles propios del estilo paisajista del parque y en el que se han creado distintos observatorios de aves. Sí, pero el verdadero valor de este parque hoy es su riqueza natural y la variedad de especies vegetales que contienen. Pero no esperen ya milagro del manantial de la fuente de la salud. El original... No, me refería a que el original se secó y ahora ni siquiera sé si el agua es... La verdad es que yo creo que no. Yo tampoco lo sé. Creo que no, pero tampoco estoy en condiciones de asegurarlo. Pues tú, José Luis, que vivías allí cerca, deberías de saberlo. Vivía allí cerca, pero la verdad es que yo no tomaba agua del parque. Lo que sí me vais a permitir es que os cuente una historia de familia un tanto chusca. No nos va a quedar más remedio. Sí, porque estoy aquí agarrado al alcachofe y no voy a cejar hasta que lo cuente. Mi familia, que siempre ha vivido relativamente cerca del Parque del Oeste, y yo mismo he vivido en esa casa, me acuerdo de haberle oído contar a mi madre que el mayor de sus hermanos tenía algún problema estomacal y presionaba, con eso de que era el hermano mayor, presionaba a sus hermanas pequeñas para que cada 2 o 3 días le trajeran una garrafita de agua de la fuente de la salud. Las hermanas, entre ellas mi propia madre, claro, chicas jóvenes en aquellos años, no siempre tenían la buena disposición para irse desde la glorieta de Bilbao al Parque del Oeste y volver con la garrafita de marras. Así que los días en los que no estaban muy dispuestas, llenaban la garrafa con agüita del Lozoya, es decir, del grifo de casa, le ponían un poco de bicarbonato y el tío Antonio estaba tan contento con lo bien que hacía las digestiones con el agua de esa milagrosa fuente. Y nuestra última por hoy, fuente de la salud. Vamos a hablar de la fuente del Berro, que recibe su nombre, como comentábamos antes, de las plantas que crecen a su alrededor. Y como en el caso de la fuente del Parque del Oeste, aquí también debemos de hacer una mención muy especial al parque del mismo nombre, ¿verdad? Sí, el origen está en una finca situada junto al arroyo de la Broñigal, hoy soterrado y cuya depresión se ha aprovechado para construir la M30, o la calle 30, como dicen nuestros próceres municipales. Oficialmente hoy se llama así. Se llama calle 30, sí. El arroyo de la Broñigal, decía, era famoso en Madrid por los merenderos de las ventas del Espíritu Santo, llamadas después castizamente los ventorrillos. Hay quien también los llamaba los ventorros, pero bueno, que se encontraban en ambas riberas del arroyo. Los más grandes, eran pequeños, eran los ventorrillos. Que se encontraban en ambas riberas del arroyo. Este arroyo se cruzaba camino de Alcalá, de Henares, por el puente Calero, que parece ser que estaba en lo que hoy es el puente de Ventas. Si bien en la actualidad, en las proximidades, hay un puente así llamado, es decir, el Calero, pero de construcción moderna. Estos merenderos han permanecido hasta épocas relativamente recientes. Las ventas del Espíritu Santo, por cierto, era uno de los extremos de Madrid. De hecho, en ese punto del arroyo, a Broñigal, acababa el término municipal. Y en estos merenderos, que es lo importante, que dieron, como probablemente ustedes han adivinado, si es que ya no lo sabían, dieron lugar al nombre de este paraje madrileño, Las Ventas. Lo típico en aquella época era ir a comer o merendar tortilla de escabeche, caracoles, callos a la madrileña y las ensaladas de lechugas cultivadas en las riberas del mismo arroyo. Y cómo no, que me parece vomitivo, otro de los alimentos castizos de Madrid, las gallinejas, los entresijos y otras marranadas semejantes que acompañaban de una buena frasca de tinto. A eso no le haces asco. No, a la frasca de vino tinto y a todo lo demás no, pero a mí esto de las gallinejas y los entresijos sabéis que no es algo que motive. Algunas de esas cosas, créeme, son deliciosas. Bueno, estoy seguro para vosotros. No os enrolléis con las comidas, que allí, además de las meriendas, había una cosa muy importante, eran los bailes. Cosa que también se te da bien, José Luis. Cosa también que se te da muy bien. Sobre todo las sevillanas, sí. En la tercera me caigo. Eran bailongos que se organizaban en los mismos merenderos al compás del organillo. El día grande de estos merenderos y de sus bailes era el domingo. Pero eran los lunes el día de los auténticos fieles del baile, donde cada uno iba con su pareja. Ese día apenas se bebía alcohol. Se tomaba el chapurreado, que era algo así como una botella con un poco de vino tinto y el resto de limón, parecido a lo que hoy es el tinto de verano. Era el día de la aristocracia del chotis, la mazurca, etc. Bueno, a no mucha distancia se encuentra el cementerio de la Almudena, en lo que era la carretera de Vicálvaro. Y era muy frecuente que a la vuelta del sepelio muchos se quedaran en sus merenderos para consolarse del doloroso suceso con una chuletada y, por supuesto, como decíamos antes, con unos buenos tragos de vino tinto.
Otros de los asiduos eran los aficionados a las corridas de toros, que se celebraban a pocos metros del arroyo de la Broñigal, en la plaza de toros de las Ventas. Tras la corrida, ya se sabe, una buena fuente de chuletas a la brasa, acompañada de una ensalada con aceitunas negras. La ensalada podía llevar también berros de la fuente del mismo nombre, cebolletas y pimiento morrón. Regado todo ello, como antes, con 2 o 3 francas de tinto, es una que siempre constante, venían bien. Es una constante. Lo del tinto es una constante en la gastronomía madrileña. Que no falte, que no falte. Está claro. Bueno, debería ser el tinto de la zona sureste de Madrid, que hay buenos tintos ahí, bueno, claro, o de Navalcarnero, por eso digo, el sureste y del suroeste. Pero bueno, vamos a volver al parque. Su origen se lo debemos a un personaje llamado Bernardino Fernández de Velasco, duque de Frías y conde de Haro, quien en el siglo XVII compró todas estas tierras llamando a su finca Quinta de Miraflores. Unos años después la compró Felipe IV y ya la quinta contaba con una importante casa, con jardines, huertas, tierras de labor, viñas y una gran cantidad de árboles. Todo ello gracias a la proximidad del arroyo de Abroñigal, que suministraba tanta agua como pudieran necesitar en la finca. Sí, pero esta finca sufrió distintos cambios de propiedad a lo largo de los tiempos, hasta que en 1948 pasa a ser propiedad municipal y se abre al público en 1951. Pero lo que siempre se han reservado para sí los distintos monarcas ha sido el derecho del agua. Se dice que tiene propiedades curativas y afrodisíacas, y se decía que cuando el rey Carlos II daba fiestas, sus invitados preferían el agua de la fuente del Berro a los mejores vinos. Bueno, yo creo que eso es algo exagerado, ¿eh? Bueno, a saber cómo eran los mejores vinos. Fueran como fueran, José Luis. Lo que sí es cierto es que había que llevar a palacio cada día a lomos de burros las vasijas con el agua, incluso a los palacios de la Granja o el Escorial, cuando los monarcas estaban viviendo allí. También de esta fuente se abastecían los aguadores que iban por Madrid voceando su procedencia y sus propiedades. Y a que tampoco sabían ustedes que en 1900 estuvieron en esta finca los Campos Elíseos. Sí, pues el 18 de julio, esta vez de 1864, se inauguraban los llamados Campos Elíseos. Fue el primer gran parque de atracciones que tuvo Madrid, iniciativa del empresario catalán José Casadesús. Ocuparon un extenso terreno situado aproximadamente entre las actuales calles de Alcalá, Velázquez, Castelló y Goya. Se trataba de un auténtico complejo de ocio, en el que había plaza de toros, un teatro cubierto, espacio para fuegos artificiales, kiosco de música, cafés, salón de baile, casitas rústicas, montaña rusa, tiro de pistola y carabina, y bueno, y había hasta una ría navegable para embarcaciones ligeras. Entonces no existían las de pedales, por cierto. Bueno, estaba frecuentado por la alta sociedad de Madrid de la época y desapareció en 1881 al construirse el barrio de Salamanca, y ahí se instaló entonces en la Quinta del Berro. Para terminar, ya con este parque, comentar, para quienes no lo conozcan, que este parque está lleno de estatuas, que es un auténtico jardín botánico por la variedad y riqueza de los árboles y plantas que alberga, y donde podemos encontrar ejemplares de ginkgos, secuoyas, etc. El Parque de la Fuente del Berro, con sus 13 hectáreas de extensión, es un auténtico oasis de paz, frescor y belleza en medio del ruido y el humo del tráfico. Se lo recomendamos. Sí, pero yo no quiero incordiar, pero creo que íbamos a hablar de una fuente, ¿no, Eduardo? Sí, porque es que José Luis se enrolla con los arbolitos. Pues vamos a hacerlo. Pero sin mucho entusiasmo, porque curiosamente la fuente se quedó fuera de la tapia del parque y tiene su acceso a través de una puerta. Yo me río porque tener una fuente y dejarla fuera del parque... y tiene su acceso, decía, a través de la calle de Peñascales. La fuente no es gran cosa, lo importante es, y sobre todo ha sido el agua, pero no podíamos renunciar a hacer un comentario sobre uno de los parques más bonitos de Madrid, en el que merece la pena perderse, recorrer sus paseos entre los pavos reales y llegar hasta la cascada situada en la parte más umbría del parque. La verdad, señores, es que con la excusa de la Fuente Milagrosas hemos aprovechado para presentarles parques que puede que muchos de ustedes no conozcan y las curiosidades que ellos poseen. Señores, esto ha sido todo, se nos ha hecho muy corto, nos vemos la semana que viene. Un saludo de Ezequiel Triñaque.